Pensemos por un momento en esto. El caso de Anneliese Michel es sin duda una de las historias más fascinantes, trágicas y, ojo, mejor documentadas de la historia moderna. Y en esta explicación vamos a desgranar exactamente qué pasó. No estamos aquí para tomar partido por nadie, simplemente vamos a poner las cartas sobre la mesa, analizando los hechos desde todos los ángulos posibles, para intentar entender cómo una joven alemana, que llevaba una vida completamente normal, acabó en el centro de una batalla literal entre la fe religiosa más extrema y la ciencia médica moderna. Bueno, vamos al lío, porque el contraste inicial es absolutamente abrumador. A Anneliese la describían siempre como, y cito textualmente, una joven tímida y cariñosa, una chica de una familia católica muy devota, súper alegre, de las que iba a misa un par de veces por semana. Y de repente, esta misma chica pasa a ser sometida a 67 exorcismos. Sí, 67, en menos de un año. Es un cambio tan drástico que la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué tuvo que pasar realmente para llegar a un extremo tan trágico? Para intentar encajar las piezas de este enorme rompecabezas, tenemos que ir paso a paso por su vida. Todo empieza a torcerse a los 16 años. Una noche cualquiera, Anneliese sufre una convulsión tremenda. De hecho, siente que una especie de fuerza invisible la clava a la cama y le aprieta el cuello. Pasa un año. Cumple 17, y los ataques no solo vuelven, sino que son mucho más violentos. Intenta buscar consuelo en su rosario, en sus objetos religiosos de toda la vida, pero nada, no hay ningún alivio. Así que, lógicamente, acuden al médico. ¿Y qué pasa? Pues que le hacen electroencefalogramas, los escáneres muestran un cerebro físicamente sano, pero aún así le diagnostican epilepsia. Poco después, durante un ingreso en el hospital por otras cuestiones, los ataques se disparan, la medicación psiquiátrica no le hace ni cosquillas y empieza a desarrollar un rechazo absoluto, pero absoluto, hacia los crucifijos. Y justo aquí es donde la medicina tradicional choca contra un muro. El diagnóstico oficial fue epilepsia del lóbulo temporal. Le recetaron toda clase de medicamentos anticonvulsivos y psicotrópicos, pero el remedio pareció ser peor que la enfermedad. Las pastillas no frenaban los ataques y, para colmo, alteraron por completo su personalidad y hundieron su estado de ánimo. Claro, pongámonos en su lugar. La ciencia falla, los médicos no dan con la tecla y las pastillas solo la hacen sentir peor. Es totalmente comprensible que tanto Anneliese como su familia empezaran a perder la esperanza en la medicina moderna. Ahora bien, lo verdaderamente clave de las 4 fases de la actividad demoníaca según la Iglesia es que nos da el manual de instrucciones que la familia empezó a utilizar en su cabeza. Fijémonos, son 4 pasos. Primero, la infestación, que es cuando se nota algo raro en objetos o lugares. Segundo, la vexación, que ya implica desgracias o ataques físicos. Tercero, la obsesión, donde aparecen pensamientos malignos intrusivos en la mente. Y por último, el grado máximo, la posesión, que es cuando el ente toma el control total del cuerpo y la voz. Teniendo este esquema en mente, resulta muchísimo más fácil entender la lógica que aplicaron los padres cuando las pastillas del hospital dejaron de funcionar. ¿Y a qué fase creía la familia que se dirigía Anneliese? Exacto, a la 4ª y última. La situación se volvió una auténtica pesadilla. Empezó a ver caras demoníacas, a escuchar voces y a mostrar una fuerza descomunal que no tenía ningún sentido para una chica de su complexión. Tiraba objetos por los aires, gruñía e incluso llegó a extremos impensables como comer insectos y beber su propia orina. Podemos imaginar la escena. Para unos padres devotos que veían que los médicos no lograban nada, era blanco y en botella. Esto no era una enfermedad mental, era una posesión demoníaca de manual. Esa certeza absoluta de la familia nos lleva a un número que pone los pelos de punta: 67. Después de mucha insistencia consiguieron el permiso del obispo, y los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz llevaron a cabo 67 exorcismos oficiales en un periodo de tiempo cortísimo. Es una cifra impactante que nos demuestra hasta qué punto llegó la intensidad de estos rituales. Porque claro, la realidad de esas sesiones fue brutal. Hablamos de una batalla física y psicológica agónica. Cada exorcismo duraba unas 4 horas. 4 horas de tensión máxima donde, como parte del ritual, a Anneliese se le obligaba a hacer cientos de genuflexiones, arrodillándose y levantándose sin parar. Fue tan extremo que acabó destrozándose los ligamentos de las rodillas por completo. Ya ni siquiera podía caminar sola. El nivel de desgaste al que fue sometida es muy difícil de concebir. Y el cuerpo humano tiene un límite. Fijémonos en este dato tan devastador: 30 kilos. Ese fue el peso exacto al que cayó Anneliese. Como estaba totalmente convencida de que estaba poseída, se negaba en rotundo a comer, afirmando que deseaba morir para expiar los pecados de otros. Pero aquí viene lo perturbador. A pesar de estar literalmente en los huesos, sufriendo una desnutrición crítica, los sacerdotes seguían jurando que, durante los rituales, mostraba una fuerza física extraordinaria que desafiaba toda lógica. Tristemente, todo este calvario culminó de la peor manera. Una mañana de julio de 1976, Anneliese fue hallada sin vida en su habitación. La autopsia fue clarísima, no dejó espacio a dudas.
Falleció por inanición y deshidratación severa. Su cuerpo estaba lleno de lesiones y rasguños. Obviamente, la atención mediática se disparó de inmediato y la justicia tuvo que intervenir. Las autoridades no vieron una batalla espiritual, vieron un acto de homicidio. Llegados a este punto, pasemos a ver cómo se desarrolla la batalla en los tribunales. El juicio, ciencia contra fe. Si ponemos los argumentos de ambos lados en la balanza para ser totalmente objetivos, vemos un choque de trenes espectacular. Por un lado, la acusación lo tenía clarísimo. Anneliese sufría epilepsia y psicosis. Argumentaban que con su estado mental tan deteriorado no estaba en condiciones de rechazar tratamiento y que los padres cometieron una negligencia letal al no intervenir. Pero por el otro lado, la defensa contraatacó recordando que en la autopsia no apareció ni rastro de anomalías cerebrales por epilepsia. Además, presentaron en el juicio unas grabaciones de audio espeluznantes de los rituales como prueba de fuerzas sobrenaturales, y defendieron que Anneliese, legalmente, tenía derecho a rechazar la medicina para buscar una solución espiritual, que era lo que ella misma había pedido. Así que el verdadero meollo de la cuestión aquí es este concepto psicológico, el sesgo de confirmación. Esa tendencia que tenemos todos, absolutamente todos, de buscar, interpretar y recordar solo la información que nos da la razón en lo que ya creíamos de antemano. Y esto es importantísimo. Es la llave maestra para entender por qué cada persona en esta historia actuó de la manera en que lo hizo y por qué el juicio fue tan increíblemente polarizado. Para entenderlo mejor, miremos cómo operaban estas dos realidades paralelas ante los mismos eventos. A través de la perspectiva religiosa, cada grito, cada cambio de voz y cada comportamiento atípico confirmaba al 100% la presencia del demonio, era la prueba definitiva. Pero a través de la perspectiva científica, esos mismos gritos y comportamientos eran la prueba irrefutable de que una enfermedad mental grave estaba empeorando trágicamente sin medicación. Básicamente, ningún bando podía ver lo que el otro veía, porque sus propias creencias actuaban como un filtro impenetrable. Al final, el tribunal tuvo que dictar sentencia. Los sacerdotes y los padres fueron declarados culpables de homicidio involuntario. Les cayeron penas suspendidas, es decir, 3 años de libertad condicional, reemplazando los 6 meses de cárcel iniciales. El mensaje de la ley fue estricto. Independientemente de las creencias religiosas o de lo que pidiera la joven, los adultos a cargo fallaron estrepitosamente en su deber de dar asistencia médica básica a alguien que se estaba muriendo de hambre. Esto nos lleva a una reflexión súper potente del psicólogo Carl Jung. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Anneliese no eligió el rígido sistema de creencias que acabó dictando sus últimos días, le fue inculcado desde su nacimiento. Esas creencias que absorbemos operan en piloto automático desde el inconsciente, moldeando cómo vemos el mundo y cómo reaccionamos al sufrimiento. En este caso, ese marco mental trazó un camino que la llevó irremediablemente a lo que su familia simplemente consideró su destino. Y nada ilustra mejor el poder inquebrantable de ese sesgo de confirmación que esta frase. 40 años después de perder a su hija de una forma tan atroz, la madre de Anneliese pronunció estas palabras. Te deja sin aliento. 4 décadas después, no veía negligencia ni enfermedad, veía los estigmas divinos y el mayor de los sacrificios por parte de su hija. El sistema de creencias se mantuvo absolutamente intacto frente al veredicto judicial, el paso del tiempo y la dolorosa pérdida humana. Para concluir nuestra explicación de hoy, la tragedia de Anneliese Mitchell nos deja frente a una encrucijada filosófica inmensa. Por una parte, la ciencia no para de avanzar, iluminando áreas que en el pasado se atribuían a los espíritus, tal como hoy entendemos perfectamente trastornos como la epilepsia. Pero por otro lado, existen audios, testimonios y relatos de una fuerza sobrehumana en este caso, que siguen desafiando la lógica para muchísima gente. Queda entonces esta gran pregunta en el aire. ¿Es solo cuestión de tiempo que tengamos los datos médicos para explicar cualquier comportamiento, por extraño que sea, o siempre habrá un rincón en el mundo donde las reglas científicas simplemente dejen de funcionar? Es para pensarlo, desde luego. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.